Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. 12 minutos para las 12 del mediodía y nosotros comenzamos ya en Red de Buñol con esta nueva edición de A Vista del 15M, donde Cristóbal Aro y José Guerrero nos acercarán a la actualidad desde un punto de vista diferente. Recordamos a nuestros oyentes que pueden participar en este espacio llamando a nuestro teléfono de antena, el 96 250 4508. Y previa presentación, siendo breves y desde el respeto, pues pueden acercar a cualquier opinión a nuestros compañeros. Y dicho esto, de momento nos acompaña Cristóbal Aro, que ya está al otro lado. Le damos paso. Hola Cristóbal, buenos días. Muy buenos días, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, ¿cómo Bien están estamos. también todos los oyentes, por supuesto? Espero que todos bien, porque por una vez en la vida, este verano, hoy es el primer día, creo yo, que podemos llamarle verano normal, ¿no? Porque hasta ahora llevamos como 2 o 3 meses que esto no era un verano, esto era un horno, si lo queréis llamar suave, un infierno si lo ponéis dramático, y podéis llamarlo como queráis dependiendo de vuestra información al respecto, ¿no? Bueno, y como decía, pues espero que hoy estemos disfrutando todos de un día de verano normal como los de hace mucho tiempo ya. Bueno, aquí estamos como cada jueves más, un repaso a la actualidad, como dice la cabecera, desde otro punto de vista. Ya sabéis que los telediarios y las pantallitas nos presentan otro mundo que no sé cuál será, pero en fin, nos intentan convencer de que el mundo real es el que nos presentan las pantallas y no, ya sabéis que no. Bueno, nosotros modestamente intentaremos informaros desde el punto de vista más imparcial posible y desde el punto de vista de un montón de gente que realmente es muy crítico con la realidad y que realmente nos informa con los datos que vale la pena conocer para ir tomando medidas al respecto, ¿no? Bueno, un saludo por supuestísimo a la Resistencia. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Y como dice la cabecera, no tenéis ni idea de lo importantes que sois todos y cada uno de vosotros y vosotras, ¿no? Los que realmente estamos intentando conocer la realidad esta que estamos sufriendo y que intentamos a nuestro modesto nivel ir haciendo las cosas para poner un poquito, una piedrecita en el camino para ir arreglando este problemón que tenemos con el cambio climático, ¿no? Bueno, un saludo para toda la gente también que ocasionalmente nos esté escuchando en algún momento de sus actividades diarias y intentaremos también ir haciendo pinceladitas al respecto de lo que ocurre con este planeta Tierra, nuestra querida Madre Tierra, la que nos sustenta, la que nos proporciona la vida y que tan mal estamos tratando con nuestro comportamiento en este capitalismo suicida, ¿no? Bueno, para los habituales ya no hace falta que repita que nosotros intentamos no, descaradamente lo hacemos así. Solamente queremos hablar de cosas importantes y nos olvidamos de un montón de temas que las pantallas pequeñas, medianas y grandes nos ponen ahí todos los días que para nosotros no tienen la más mínima importancia. Y si fuéramos conscientes de lo que las cosas son y de lo que realmente tiene importancia, pues prácticamente estaríamos apagando las pantallas de las televisiones porque no nos habla más que de sucesos, deportes, tonterías y entretenimientos varios. Bueno, ya sabéis los habituales que aquí hablamos de Madre Tierra, de cuidar nuestro planetita, intentar no ir suicidándonos poquito a poco como estamos haciéndolo. Y de los animalitos humanos, ya sabéis que las dos cosas que tenemos que cuidar son nuestra madre tierra y procurar que nuestro paso por la tierra sea lo menos dañina posible para las futuras generaciones y luego trabajar en equipo, codo con codo, en colaboración, con solidaridad y trabajar todos juntos porque realmente, como decía aquella investigadora, la única señal de civilización del ser humano es cuando empezó a colaborar con el resto de sus semejantes, ¿no? Bueno, pues ya digo, hablamos aquí de las noticias de la Madre Tierra, ya sabéis que son muchas y muy malas. Bueno, muchas y muy malas
porque pasan todos los días, pero no nos lo cuentan los telediarios, claro. Y luego aquellos temas sobre los animalitos humanos que realmente nos llaman la atención y que creo que deberían de estar sobre la mesa para estar hablando de estos temas a menudo, ¿no? Hombre, buenas, José. Uy, mira quién tenemos aquí, José. Bienvenido y bienvenido, Guillem. Aquí la nueva generación que viene dando guerra ya, ¿no? Bueno, estamos presentando, o sea que acabamos de empezar el programa. Bien hallado. Bienvenido. Bueno, estábamos comentando eso de los dos temas fundamentales que hablamos en cada programa, ¿no? Y la primera parte, las noticias sobre la Madre Tierra, la verdad es que después de estar... Tengo aquí un artículo de Antonio Turiel y Bordera, el de racionamiento racional e irracional. Creo que es fundamental. Aún no lo he leído, pero vamos. Bueno, pero es igual. Voy a hacerlo, voy a leerlo ahora, no te preocupes. Sí, perfecto. Mira, pues me haces un servicio público. Exactamente, eso espero. Además, de hecho, es lo que pretendemos, un servicio público a través de este programa, ¿no? Ya que las televisiones y los tertulianos no cogen la bandera, pues el testigo... Es curioso lo del servicio público, hablando de la información, que hasta qué punto hemos llegado a una degradación de lo que sería el periodismo y el servicio público, de ofrecer una información que debería ser un derecho. Es un derecho. Bueno, es un derecho. Es un derecho, pero no está garantizado en este país. No está garantizado porque aquí lo que más abunda son mentiras, bulos, manipulaciones y propaganda. Correcto. Eso es lo que hay. Sí. Entonces, las pequeñitas islas que hacen ese servicio público, casualmente, son radios locales con colaboradores desinteresados como nosotros, en plan aficionado, y luego medios de comunicación dignísimos que para acceder a ellos, a ver, están abiertos al público, pero para acceder a más contenidos, pues lo ideal es que estén financiados por la gente, ¿vale? Con suscripciones, pues como sea La Marea, El Salto, La Directa y... Público, ¿no? Que necesitan de los lectores, de la gente que es usuaria de esos medios para mantenerse. Para existir, si no, no podrían funcionar, está claro. Es curioso, ¿eh? Sí, o sea, la información, el derecho a la información, nos la tenemos que pagar entre nosotros. Nos la tenemos que pagar. Sí, señor, porque lo que es la televisión y los grandes medios de desinformación... O sea, por eso te he dicho que no es un derecho que esté garantizado, porque si no lo puedes pagar, o a lo mejor... Si no ni siquiera lo conoces, porque al ser medios más minoritarios, pues habrá gente que no sepa ni lo que es La Marea. No sepa ni lo que es Climática. O no sepa lo que es El Salto Diario. En absoluto, lo tienen muy clarísimo. Además, de hecho, las cifras... O contexto. Sí, y menudos programas, menudos medios, que hay un aplauso para todos ellos, por supuesto, ¿no? Que eso de verdad, eso es lo que nos está salvando a los que sí que buscamos información, veraz, sí, porque si no estuviera eso, puedes encontrar portales, algún blog y tal, pero gente profesional que esté dedicada en cuerpo y alma a eso, pues son 4. Sí. Y luego lo que estaba comentando aquí en este reportaje, en este artículo, Antonio Turiel y el Bordera, es el hecho de, claro, el poder económico está controlando la información porque precisamente de esa manera manipula y oculta lo que debería de ser público para conocimiento de toda la gente, ¿no? Bueno, pues decía yo que estábamos hablando de las noticias, que hoy concretamente no había recogido noticias así bestiales como todos los días que tenemos acostumbrados, porque resulta que en este mismo artículo comentan el tema de que una de las formas de parálisis es el miedo a saber, porque claro, no vienen más que un desastre detrás de otro y al final lo que uno quiere es no leer estas barbaridades, porque al final ¿qué consiguen mucha gente, no? No ve alternativa, ¿no? Entonces, hoy no voy a hablar más que de una sola noticia que la dimos ya la semana pasada, pero la dimos de pasada y parece mentira que estemos dando de pasada barbaridades como esa, ¿no? Y luego resulta que, profundizando un poco, como hablamos muchas veces, hay que darle a cada noticia el tiempo que requiere, ¿no? Hablábamos la semana pasada de que el agua de lluvia ya no es potable. Fíjate qué barbaridad acabo de decir. O sea, si te pones a pensar en frío, dices, vamos a ver, el agua que cae de la lluvia no es potable en todo el mundo.
y probablemente, según dicen los científicos, ya no vuelva No a hay ser... vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay manera de que la atmósfera digamos, Absorba y elimine los productos químicos que les estamos lanzando. y además, según leía yo, son productos químicos pero muy Terrible, dañinos. Dañinos. Y además, Percloratos, o sea, todo lo que lleva cloro y los sucedáneos de todo, eso es malísimo. es malísimo. Y luego en combinación química, la verdad es que es un desastre. La combinación, perdón, es la combinación química. del cloro con otros productos químicos Mm. la que es que además lo estamos respirando, Mm. va en el ciclo del agua, ¿verdad? En los Va a parar a alimentos, los suelos, en a los alimentos. las plantas, lo absorben los animales, las plantas y Por nosotros mismos, claro. y no los podemos eliminar. Y rapidito para no marear mucho a la gente que no tenga muchos conocimientos científicos, ¿no? En resumidas cuentas, a lo largo de los últimas decenas de años se están lanzando todos los días nuevos productos químicos, inventos, y muchos de ellos se lanzan y se utilizan sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo ni a corto plazo ni de ninguna manera. Como aquí en el capitalismo todo funciona como beneficio, hay que ganar dinero, pues los grandes fabricantes y los pequeños no se preocupan mucho de averiguar si esto tiene consecuencias de largo plazo, ¿no? En resumidas cuentas, que se están lanzando al medio ambiente productos químicos que los científicos nos están diciendo ahora que no se degradan, no se descomponen y si se descomponen se convierten en productos que siguen siendo perjudiciales. Con lo cual tenemos ahí un montón de productos químicos en el aire, en el agua, en la tierra, en nuestro cuerpo, en las plantas y en los animales que van a estar indefinidamente porque ya no hay forma de poderlos convertir en algo. Al menos en el corto plazo. No, y en el largo dicen que son productos que durarán muchísimo Pues tiempo. digo, en el corto plazo no estoy hablando ni de 30, ni de 40, ni de 100 años. Esa es otra, con lo cual, y fijaros una cosa, no solamente estamos convirtiendo el planeta Tierra en un microondas, calentando la temperatura aquí poquito a poco, ya veremos, bueno, ya lo sabemos cómo vamos a acabar, ¿no? Sino que encima lo estamos envenenando todo. O sea, estamos haciendo pleno al desastre, ¿no? Bueno, pues no quería yo dejar de comentar esta noticia, a pesar de que ya la dimos hace una semana, porque no quiero asustar a nadie, pero la verdad es que ponerse a pensar que en cualquier parte del planeta Tierra no puedes beber el agua que cae del cielo, que no es potable, la verdad es que debería de hacernos pensar que como especie no hemos cumplido nuestro compromiso de mantener nuestra casa limpia para el futuro, ¿no? Y luego ya pues vamos a hablar de la situación, hablando según Antonio Turiel y Bordera, ¿no? Hicieron un artículo el día... No tengo la fecha, es igual, hace poco lo escribieron, Sí, creo que era el Diario Público, la semana pasada, ¿no? Debió ser la semana pasada. Exactamente. Y hablaba sobre racionamiento. Qué cosa, ¿eh? Ahora estamos hablando ya de racionamiento y poquito a poco nos vamos metiendo no hay más huevos, perdón. Poquito a poco a la fuerza ahorcan, que dicen en mi pueblo, ¿no? La situación está como está. O sea, a medida que vayamos descubriendo que las materias primas se van a acabar porque estamos agotándolas, porque el sistema capitalista nunca tiene bastante, pues iremos descubriendo que ya no hay bastante para todos, ¿no? Y entonces Antonio Turiel, que precisamente es un experto en materias primas y en cómo se están acabando, la energía también es una de las materias primas que se está acabando. Claro, es que la energía se hace con materias primas. Claro, por supuesto, es que además No hay es otra. de cajón. A menos que sea la humana, Sí. y realmente la humana también se hace con materias primas. Sí, por Porque supuesto. como necesitamos energía alimentándonos, los alimentos, Sí, la sí. luz del sol, el agua, son materias primas. Sí, señor, todo sea, todo funciona en base a un sistema físico. Pero ¿sabes qué? Que se nos ha olvidado. Sí, completamente. Es más, nos están haciendo olvidar y no nos lo cuentan. No nos cuentan que esto se está acabando, ¿no? Bueno, pero como Antonio Turiel y algunos otros científicos sí que son conscientes y encima nos lo están contando, aunque los medios no le den mucha difusión, pues aquí estamos nosotros para modestamente hablar al respecto, ¿no? Y Antonio Turiel y el Bordera han hecho un artículo sobre el racionamiento inevitable que vamos a tener, ¿no? Y os lo voy a leer porque es muy instructivo y nos da una idea muy exacta de qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que tenemos que hacer, que eso es lo importante. Porque claro, aquí uno puede quedarse paralizado, aterrorizado con lo que nos viene, o quitamos el miedo del medio y nos ponemos a trabajar todos juntos para que la transición, que es inevitable, sea lo menos dañina
para la mayor parte posible de la población humana, ¿no? Y en eso están algunos cuantos científicos. Dicen que esto o lo hacemos entre todos, procurando que todos estemos medianamente bien, o esto va a ser mátame o te mataré, que es lo que está pasando ahora con el capitalismo, ¿no? Y con una gran mayoría de partidos políticos, empresarios y gente afín, que lo único que quieren es salvar su culo y los demás que se mueran, y aquí cada uno que aguante. Son los negocionistas. Negocionistas, correcto. Bueno, os leo el articulito y seguiremos hablando de más cosas. Y por cierto, me he traído el libro que os prometí la semana pasada. Es un volumen muy gordo. Muy gordo. Estaba pensando cuando lo traía, digo, cualquiera que me vea a través de las pantallitas de la radio dirá, madre mía, ¿cómo se ha podido leer eso? Bueno, pues aquí, al final, hay un articulito, ya os lo cuento ahora enseguida, cuando terminemos el tema de la Madre Tierra. Léetelo por ahí, lo verás, es en las declaraciones de uno acusado por... La madre de Gorky. La Madre de Gorky, es una obra maestra de la literatura mundial. Bueno, pues os leo. Racionamiento racional e irracional. Mirad. Os pone un ejemplo para que lo entendamos rapidito, un cuentecito para que lo entendáis rápido. Imagina que una noche dura se avecina. Tienes 4 hijos, solo una barra de pan y 2 opciones. Racionar a partes iguales o dejar que el más fuerte se coma el trozo que le dé la gana, aunque los otros se mueran de hambre. Lo humano, lo honesto, es lo primero, ¿verdad? No hace falta decir mucho más. Cualquiera haríamos lo mismo. Bueno, cualquiera no. Ese es el ejemplo para que lo vayamos entendiendo, ¿no? La Madre Tierra tiene un pan y lo tenemos que repartir. No hay más panes. O sea, él irá produciendo pan año tras año, como se van produciendo las cosechas, pero no hay más. Una vez se acaba, el pan se acabó hasta la próxima cosecha. Lo tenemos que entender así, no hay más. No, la cosa es más complicada aún. Todavía más. La cosa es más complicada. En la Tierra hay un pan. Nos hemos comido la mitad. Los de arriba, los del hemisferio norte, nos hemos comido la mitad. Sí. De la otra mitad se han comido los de arriba, de arriba, de arriba. Y a los que están en el sur han estado comiendo migajas, si les ha llegado. Sí, señor. Entonces, con la otra mitad que queda, tenemos que nosotros comer menos y darles más a los que han estado comiendo migajas. Correcto. Eso sería lo justo. Y pensar que cuando se acaba este pan hay que esperar a la próxima cosecha, ¿no? Bueno, pues este ejemplo es bastante explicativo de cómo tenemos a nuestra querida Madre Tierra y lo que estamos haciendo con los materiales finitos. Es decir, una vez se acaban, se han acabado. O sea, no es lo mismo un árbol que te continúa dando frutos un año después de otro año, si está vivo. No es lo mismo que una mina de carbón, que una vez has vaciado la mina, ya no hay más carbón y nadie va a fabricar más carbón. La Madre Tierra no tiene la posibilidad que tiene el árbol de regenerarse y producir para el año próximo, ¿no? Bueno, pues aquí estamos pensando que aquí la Madre Tierra y sus minas y sus minerales se van a seguir reproduciendo infinitamente y eso es la mayor barbaridad que estamos cometiendo, ¿no? Bueno, unos pocos dirigentes políticos están demostrando que Einstein intuía correctamente que la estupidez humana era lo único que no conocía límites. En eso le doy la razón a Einstein. Así como el capitalismo nos dice que esto no tiene límite, pues no. Lo único que no tiene límite es la estupidez humana, correcto. La principal razón es que el decrecimiento ya no se puede esconder. Claro, si no hay más que lo que hay, vamos a tener que aprender a tener menos todos, impepinablemente. Ya nos podemos poner como queramos. Es decir, que si tenemos que repartir, aquí toca racionar. No hay más. Es que es tan elemental como eso. Aquí lo complicado ya lo hablábamos la semana pasada. Y lo complicado que va a ser eso, porque aquí... Lo complicado es, en un mundo que está absolutamente condicionado culturalmente por la hegemonía capitalista del consumo desaforado y del acceso a energía barata, por lo menos en el norte opulento. Casi siempre que hablamos nos referimos a lo que vemos nosotros. A lo que vemos nosotros. Correcto. Por desgracia. Sí, señor. Toda esta gente que estamos acostumbrados a la energía fácil, barata, barata hasta hace un par de años. Ahora ya irá poniéndose cada vez más cara. ¿Cómo hacerle entender a la gente que no va a tener no vamos a poder seguir teniendo ese acceso a la energía, que va a haber cortes, tanto del acceso al agua como del acceso a la electricidad,
y que además se van a tener que cerrar industrias que consumen cantidades ingentes de energía, que por otra parte son industrias que fabrican cosas que no necesitamos. Sí, señor. ¿Cómo le haces entender eso a la gente? Sí, sí. Así es. La verdad es que el sistema capitalista te está metiendo a la publicidad continuamente para que sigas comprando como si no hubiera ningún problema de suministros, ¿no? Bueno, y lo que estabas comentando aquí, ¿no? El problema de que tenemos que repartir lo que va quedando, lo pone aquí clarísimamente en este artículo, ¿no? Dice que hay, estamos aquí en un momento en el que estamos empezando a comprobar que van a haber... mira, hablando de comprobar, ayer estaba viendo un reportaje de la televisión suiza, y entrevistaban a un representante, no, a alguien que estaba leyendo los informes, las propuestas del gobierno suizo. ¿Lo has visto? Sí. Lo has visto en francés. No sé mucho francés, pero más o menos Lo pone- al verlo escrito... lo o sea, oído no lo entiendo mucho, pero al verlo Ha escrito... vale. Es que es alucinante. O sea, el gobierno suizo está diciendo a la población que este invierno se vaya preparando para 4 horas de suministro eléctrico y 4 horas sin suministro eléctrico. Y está hablando ya no solamente de suministro eléctrico, sino de alimentos, de todo. Estamos hablando de Suiza. Sí, sí. O sea, y Un paraíso fiscal. un paraíso fiscal, y estamos hablando en la televisión suiza. O sea, y entonces yo lo estaba leyendo, igual que tú cuando estabas viendo las barbaridades que estaba proponiendo, barbaridades en el sentido de que a nosotros nos lo ponen una emisión aquí en la televisión española con esa información, y yo creo que saldría pitando la gente de sus casas aterrorizado, ¿no? Bueno, pues allí está tan normal, que es como debería de ser, ¿no? Habría que estar informando en la televisión de que vamos a tener restricciones porque no va a haber materia prima, no va a haber energía y habrá que ir racionando, ¿no? Y alucinaba viendo ese programa porque digo, esto es lo que tenía que estar haciendo todas las televisiones de todo el mundo para ir preparándonos para un cambio que va a ser brutal, ¿no? Bueno, y aquí en este artículo de racionamiento racional pone las propuestas del gobierno, de las modestísimas propuestas del gobierno, que es una tontería. Apagar a las 10 de la noche los escaparates me parece... Vamos, una miseria. Es que directamente eso es absurdo, ¿no? O decirle al alcalde de Vigo que se meta las bombillas por donde le quepan. pueda. Sería tan lógico, que cuando estamos hablando en Suiza de que vas a estar 4 horas sin luz cada 4 horas, dices, pues apagar los escaparates a las 10 me parece. Y que haya políticos que te estén diciendo que no, libertad, para poder encender las luces hasta que te salga de las narices. Bueno, pues aquí, en la época del... ¿Has visto la última propuesta del PP? No, es que la televisión y estas cosas... Para paliar la supuesta La crisis energética. en España. ¿Cuál es? Reabrir nucleares y... Sí, claro, construir más. lo de siempre, ¿no? Aquí, por eso es tan importante los mínimos que decía Yayo Herrero, ¿no? Lo mínimo para decrecer un poco, conociendo el problema de que nos estamos quedando sin energía y sin materias primas, lo mínimo es elegir a aquellos gobernantes que por lo menos tengan claro que tenemos un problema de crecimiento energético. Si eliges a uno como el PP, que lo único que te dice es abrir nucleares, pues mal asunto tenemos, me refiero. Claro, y si tuviéramos, ya no digo solo en España porque lo conocemos más de cerca y además aquello es un despelote, ¿vale? El Congreso de los Diputados en España. Sí. Pero también supongo que a nivel mundial, si hubiera una clase política dirigente, gobernante y con una oposición a la altura de los retos que tenemos que afrontar, a la hora de comunicar y de comunicar y de contar a la gente los sacrificios que tenemos que hacer en este descenso obligado energético y también de consumo y de lo que está por venir, si fueran todos a una sería mucho más fácil. Claro. Pero eso no va a pasar. No, en porque absoluto. en todos y cada uno de los gobiernos de todos y cada uno de los países que van a implementar estos racionamientos, la oposición lo va a utilizar políticamente para acceder al poder. Y cuando esté en el poder hará lo mismo, porque no hay otra. Entonces valdría la pena que al menos en esta cuestión se pusieran de acuerdo para que la gente lo pudiera entender y no se formaran bandos acerca de que si uno defiende que podamos seguir gastando la energía o consumiendo o lo que todo siga igual, mientras que el otro, que es el que coyunturalmente está en el gobierno, está teniendo que
Que ir tomando alguna pequeña ir medida. tomando alguna medida, ¿no? Correctamente. O sea, pero eso no va a pasar, Ujú. porque somos idiotas. Sí, sí. Y los luego- primeros son los que están Ahí, de representantes. Aparte es que, fíjate, hay noticias aquí que te están dando una idea de que hasta qué punto no se puede confiar en absoluto, ¿no? Mira, por ejemplo, Johnson & Johnson dice que espera al año que viene para dejar de vender sus polvos de talco cancerígenos. Eso, empresarios. Alucina. O sea, saben, porque hay una sentencia que lo dice claramente, que los polvos de talco de Johnson, los polvos de talco en general, pero los de Johnson & Johnson, que son los que está vendiendo, son cancerígenos. Y sin embargo, el negocio es el negocio y esperarán al año que viene para dejar de venderlo, ¿no? Eso, la parte empresarial. Pero luego, por ejemplo, te enteras de que el que ha sido presidente de la Sareb, pues ahora está en un fondo buitre que estaba comprando pisos a la Sareb, con lo cual los políticos que van a cambiar de puerta giratoria no van a hacer absolutamente nada para hacer. Por cierto, eso, ahora que hablar de la Sareb, Mm. esto lo hemos llegado a comentar en qué? algún programa. Lo de el Blackstone ese que se va a quedar con tres o Sí, cuatro sí, fondos el buitres. gobierno ha decidido que un fondo, el Tres. mayor fondo Tres fondos o de tres, inversión, sí, tres. el Blackstone, el Cerberus y no sé qué Tres más. o cuatro, sí. El gobierno más progresista de la historia, es que esto no Tela. lo hemos comentado. No, o sea, es que le hemos cedido el patrimonio de la Sareb, del llamado Banco Malo, para que lo gestione un fondo Un buitre. fondo buitre que es el que lo... O se sea, va- 3 fondos buitre. Correcto, Que es, bueno, sí. es alucinante. Lo digo porque para que aquel que espere que una clase política o una clase empresarial ponga soluciones a este problema climático, que se puede esperar sentado Igual tranquilamente. que lo de las pensiones, ay madre mía. ¿Qué pensiones? Lo que hicieron de la reforma de las pensiones. No, cualquier reforma que están haciendo ya se sabe por dónde van a salir después. Pero es que duele mucho, que parte de la izquierda vote a favor de eso, También es verdad. Aquí, Hasta que Bildu se mira, eso es una cosa que abstenga, quería que eso no lo hemos comentado. Eso pasó hace unos meses. Sí, Eso no lo hemos comentado. Es que tela marinera, sí. Es por lo que estás comentando, ¿no? Aquí todas las pantallitas dicen que Bildu es terrorista y toda la pesca, ¿no? Y precisamente todas las medidas que está tomando no se puede decir que sean ni terroristas ni insolidarias, Que ¿no? va, que va. Es curioso. Y luego, curiosamente, ¿no? Eso es importante comentarlo, ¿no? El hecho de que cuando uno se mete en política, por el hecho de poder hacer lo posible, al final vas abandonando por el camino cualquier posibilidad de hacer ningún cambio. Eso es tremendo, ¿no? Por eso es tan importante que lo único que se puede hacer en política a nivel individual es elegir a gente que por lo menos tenga un poco de conciencia, ¿no? Por eso es tan importante, creo yo, no por otra cosa, porque es el mínimo. Porque si lo único que puedes hacer en democracia es meter una papelico en la urna, si encima estás eligiendo ladrones... No es lo corruptos y mínimo, mentirosos- es lo máximo. Está bien. Es el problema. Está bien, es que verdad. no es lo mínimo, es lo máximo. Bueno, estábamos leyendo el articulico. Y entonces estaban hablando de que la clase política en este momento, en todo el mundo, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Tiene tres planteamientos. Dice, la primera opción es las medidas coyunturales. Lo habréis oído en todos los telediarios. En este caso se piensa que los problemas con la energía son pasajeros y se trata de racionar lo justo para afectar mínimamente la economía. Se mantiene la economía de mercado y, salvo por los recortes, todo sigue igual. Si las cosas siguen yendo a peor, se van tomando más y más medidas, cada una rectificando la anterior, causando escepticismo, incomprensión y hartazgo de la población. Este es el enfoque mayoritario en el mundo y el que se defiende desde la Unión Europea y desde el Gobierno de España. Dentro de estas medidas también caben las elitistas, que también son las que se están aplicando, que buscan recortar más a quienes menos tienen. Esa es la medida que está tomando prácticamente casi todos los gobiernos en el mundo, menos algunos que ya le están viendo las orejas al lobo, que hacen la segunda opción, medidas estructurales. Aquí el gobierno y la clase empresarial pues ya asume que los problemas son permanentes, que es una cosa que deberíamos de asumir ya. Se hace una previsión de cuánto se va a disponer y se toma una decisión sobre cuánto se da y a quién se le da. Obliga a medidas adicionales, disposiciones, supervisiones, regímenes sancionadores. Son medidas extraordinariamente complejas y costosas de implementar. Y tienen el inconveniente de que si el descenso energético prosigue, pronto se vuelven inútiles. Fijaros lo que voy a decir ahora, ¿eh? Este tipo de racionamiento es, por ejemplo, el que se está dando en países prácticamente colapsados,
como Líbano o Sri Lanka. Yo quería hacer un comentario aquí, esto ya va fuera de guión. La primera opción es la de los países que todavía no se quieren enterar del problema que tenemos. Y entonces ponen, vamos a apagar los escaparates a las 10 de la noche. Y algunos gobiernos de la derecha dicen que eso es pérdida de libertad. Agárrate que viene curva. Luego tenemos países como Líbano o Sri Lanka que directamente están colapsados. Y eso ya saben que el panorama ya no va a tener arreglo, ¿no? Y entonces hacen, vamos a ver, si tenemos 100 litros de gasoil, ¿dónde los repartimos y a quién y cuánto? ¿Vale? Esos son, y están diciendo que son insuficientes porque a medida que vayamos descubriendo que no va a haber más, esas medidas van a ser insuficientes, las radicales de los países en colapso. Y ahora viene la tercera opción, que es la única que deberíamos de estar tomando todos, según los científicos, no según Cristóbal y José Guerrero, que nosotros somos unos absolutos ignorantes en comparación con la gente que realmente está estudiando el problema. Bueno, la tercera opción sería la de adoptar medidas decrecentistas. Implica aceptar que los problemas no son solo permanentes, sino que irán progresivamente a peor. Eso deberíamos de tenerlo ya todos bien clarito. Si estáis viendo la televisión o escuchando la radio o leyendo ABC, desde luego no os vais a enterar nunca. Porque no os lo van a contar nunca. Como dice Yayo Herrero muchas veces, el decrecimiento no es una posición ideológica. No. Es un dato. Exactamente. Ella lo dice, ¿eh? Es que está muy bien, es muy inteligente esa mujer. El decrecimiento no es ideología, no es... No, sí, es un dato. No es un pensamiento filosófico. Es lo que te está filosófico. diciendo el planeta, es un dato. Correcto. Te está diciendo, ya no queda más que esto. Claro. Y encima, con eso, estamos envenenando el planeta y convirtiendo esto en un horno. Esto es un dato. No es que yo sea del PP o de Vox o de... No, esto no es ni de izquierda ni de derecha ni una posición. Es un eso. dato. Es como si dijeran, ahora estamos a 26 grados. Pues ya está. Es eso. Es un dato. Claro. No es una ideología, ¿no? Pues eso, tenemos que empezar a tomar nota de que es un dato y de que no solamente estamos mal, sino que va a ir a peor. Y aquí estamos hablando de apagar los escaparates a las 10 de la noche. Y de que tenemos que que empezar a funcionar ya en base a ese dato. Correcto. Es que además la solución hay que aplicarla sabiendo que va a ir a peor. Claro. Es decir, hay gente por ahí, científicos, que están estudiando ya la peor posibilidad de calentamiento porque va a provocar unos efectos sobre el clima que nadie ha previsto. Y entonces, visto lo visto, habría que estar investigando lo que va a pasar. Lo comentaba la semana pasada. Ahora cuando pasada. acabes el artículo, es que me ha chocado porque lo he leído. Además, el artículo tiene un mes justo. Es del 18 de julio de julio, del mes pasado. Hoy es 18, ¿no? Sí. Pues hace un mes. Del Independiente. Sí, ese. Que no es un diario, pongamos... de extrema izquierda. Que ni mucho menos. Es un diario tirando a conservador. Correcto. Pues sí, señor. Te da el titular. Leo el titular y después, si quieres, entramos en materia. Pero el titular te dice... A ver. Tenemos un escenario climático que se esperaba para 2050. Sí, señor. Para que veáis Estamos en 2022, ¿eh? Lo rápidos que vamos haciendo el males sin parar, ¿eh? O sea, es tremendo. Bueno, y precisamente eso me recuerda una cosa que no quería, a ver si, en fin, vamos hablando de cosas interesantes y vamos saltando de un párrafo a otro, ¿no? Vamos, que nos perdonen los oyentes. Sí, pero, sí, por supuesto. No somos comunicadores ni profesionales de Exactamente. Esto. ¿Te acuerdas cuando estábamos merendando, tomando aquella noche, hace un par de días, una cosa así? Estábamos hablando de un tema que a mí me parece muy importante porque da una cifra que lo podemos entender todos muy fácilmente, ¿no? Hablamos de la subida del nivel del mar por el calentamiento, ¿no? Y os comentaba mientras estábamos tomando ahí en la terracita, qué buen momento. Sí. Bueno, pues estaba comentando un dato de un reportaje de un artículo científico, ¿no? Y comentaba que habían hecho un estudio después de 30 años que se lanzó el primer satélite artificial para controlar la altura del nivel del mar. Y ahora ya han pasado 30 años, ya tienen datos, ¿no? Y nos dicen lo siguiente, que en 30 años el nivel del mar, de 1990 hasta hoy, ha subido 24 centímetros. O sea, alguno dirá, 24 centímetros es un palmito, eso es una neverita, o sea, una bañerita, ¿no? Vale, para que lo entendáis, porque en el artículo lo pone muy explicativo y es facilísimo de entender. Cada centímetro de subida del nivel del mar es 1 metro
de superficie de tierra perdido. Es decir, que en estos 30 años que está el satélite en marcha, antes también ya pasaba, ha subido 24 centímetros, que son 24 metros perdidos de costa. Calculando estos datos que tú estabas leyendo, de que estamos yendo hacia el escenario peor, si el escenario peor habla de 60 metros de subida del nivel del mar, vamos, yo creo que deberíamos de estar temblando de miedo. Pero en fin, yo lo digo, no lo digo por asustar, lo digo por tomar medidas, porque tenemos que hacerlo así, ¿no? Bueno, seguimos con las medidas. Las medidas decrecentistas, ¿no? Se necesita, por tanto, un esquema de racionamiento flexible que se adapte a la disponibilidad de los recursos según vayan cambiando. Y atentos, obliga a abrir un debate en profundidad para hacer comprender qué está pasando, para que se puedan tejer complicidades y cooperaciones sobre un objetivo común compartido por la mayoría. Y atentos a lo que dice el físico Antonio Turiel. Elegir sectores esenciales y sostenerlos con fuerza, incluso incrementarlos. Pero también exige asumir que habrá otros que tendrán que reducirse. Es prioritario repartir tanto la carga fiscal como garantizar unos mínimos de calidad de vida. Aunque haya que racionar, el buen vivir es posible y más deseable que nunca. Aquí el problema de estas medidas decrecentistas es que a algunos le puede entrar la tentación de aplicarlo de manera autoritaria, es decir, a través del ejército y con fuerza, y lo que nos llevaría al ecofascismo, que por cierto es una de las tendencias crecientes en gran parte del planeta Tierra, ¿no? Seguimos. Estamos hablando de racionar, y racionar quiere decir limitar. No hay suficiente y se tiene que elegir cómo se reparte. No es una situación que nadie pueda desear, pero es una situación que no va a ser negociable y que tenemos que enfrentar como adultos. Es importante dejar claro que hay muchas maneras aceptables de adaptarse al descenso energético, pero todas requieren de cierto tiempo. Es otro tema importante, ¿no? Aquí las soluciones no van a ser instantáneas, es decir, cada solución de las que se apliquen, que tienen que ser importantísimas, van a requerir tiempo para que se pueda comprobar los efectos. Es decir, que vamos a necesitar tiempo para que las adaptaciones puedan tener lugar y efecto, ¿no? En fin, que vamos, como siempre, con retraso, ¿no? Tardísimo. Tardísimo. Por ejemplo, habla de la agricultura, ¿no? Los fertilizantes, nos estamos quedando sin fertilizantes porque nos estamos quedando sin gas. Y claro, adaptar una agricultura ecológica y sostenible significa un montón de tiempo, ¿no? Y claro, nosotros no podemos de una temporada para otra cambiar todo el sistema agrícola y encontrarnos ya todo hecho, sino todo lo contrario. Nos va a costar muchos meses o años hasta que podamos conseguir funcionar de una manera sostenible, ¿no? Es que la tan cacareada transición ecológica y no digamos ya energética, eso se tenía que haber empezado hace muchísimos 40, años. En cuanto recibimos los primeros avisos. En cuanto pues ir dando paso por paso, con mucha idea, ¿vale? Y hay gente que sabe cómo hacerlo. Sí, señor. ¿Vale? Pero ahora esto es como, no sé, es como coger y decir, pues ahora de golpe y porrazo, pues claro, cuando se hacen las cosas rápido, corriendo Y mal. y de una forma repentina, pues primero no sale bien y segundo la gente no lo acepta. Por supuesto. Hace falta un proceso previo Hace falta un proceso que es una verdadera transición. Una palabra que puede ser muy buena si se aplica literalmente, pero que aquí en España tenemos un ejemplo de transición que no tiene que ver con lo ecológico y lo energético, pero bueno, quiero decir que las transiciones, como siempre han sido conducidas desde arriba, pues nunca han sido verdaderas transiciones. Y nosotros tenemos un problema añadido, ¿no? Tenemos un aprendizaje de transición pésimo. Pésimo. Bueno, terminamos ya con las últimas líneas, que son las que realmente a mí me encanta, porque lo explica de una manera muy clara, ¿no? Tenemos que irnos desenganchando de la droga de los combustibles fósiles antes de que ella nos abandone, por la geología y la física. Las renovables serán nuestra metadona, esencial para pasar el mono,
pero ni por asomo podrá ser igual que la droga original. Es decir, no contemos con que los renovables nos van a estar colocando en la misma posición que con el petróleo o el gas. Mientras estemos discutiendo qué sector es más importante por la cantidad de PIB o de empleo que genera, dando por hecho que vamos a poder mantenernos con los combustibles fósiles, peor lo pasaremos cuando de repente se nos corte el suministro de estas sustancias de las que somos tan dependientes. Tenemos que racionar, no nos queda más remedio. Y dado que el racionamiento no va a ser optativo, hay que intentar que sea lo más racional y justo posible. No se trata de escoger entre un mundo oscuro y deprimente o uno iluminado a miles de vatios de potencia. Se trata de escoger entre un mundo donde la mayoría de la gente pueda vivir con dignidad o uno en el que unos pocos disfrutan y la mayoría está sumida en la miseria. Y esos pocos no van a disfrutar mucho de una ciudad insegura o un país o un mundo si la mayoría lo pasa mal. Nadie lo pasa del todo bien. Eso es lo que hay que entender de una vez. Tenemos que decidir qué priorizamos. Si los derroches de energía o el combustible para tractores y cosechadoras. Si los casinos o los hospitales. Si Amazon o la tienda del barrio. Si el metro y los servicios básicos, esenciales, o los espejismos brillantes que no pueden durar. No va a haber para todo y por eso, democráticamente, racionalmente, tenemos que tratar de escoger lo mejor para crear una nueva sociedad que a partir de los despojos y los errores de la actual logre renacer con fuerza. Nada está perdido. Que lo diga esto Antonio Turiel, la verdad es que me quedo como con Yayo. La verdad es que el final... Vale. El final lo dice todo, ¿eh? El Sí. final lo dice todo. Y estas disyuntivas que plantea, esto o lo otro, vamos a tener que pelearlo durísimo. Correcto. Si no empujamos desde abajo, se dará lo otro. Sí, señor. No se dará lo que necesitamos. Correcto. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, por Entonces, ejemplo? nos esperan años de luchar un montón, Sí, señor. un montón para acceder a lo mínimo. Sí, para mantener lo mínimo, las últimas migajas, correcto, sí, señor. Y además eso es curioso, ¿no? Aquí nos ocurre con esta sociedad que estamos, bueno, por lo menos esa es mi impresión. No sé vosotros que me escucháis lo que pensaréis al respecto, ¿no? Pero yo pienso que nos ha faltado siempre, ¿no? Pero últimamente, en los últimos años, muchísimo. Pedagogía de que uno solamente consigue mantener aquello por lo que lucha, ¿no? En resumidas cuentas, lo que quiero decir es que si algo hemos conseguido modestamente de alguna manera, ¿no? Con luchas, con reivindicaciones, con movilización, con solidaridad, con empeño, los mínimos derechos que se han conseguido han sido con lucha, con esfuerzo, ¿no? Ninguna clase empresarial, ningún empresario te va a dar nada que tú no estés peleando para conseguir, ¿no? Por propia iniciativa el capitalismo no concede absolutamente nada, ¿no? Y aquí nos ha faltado un pequeño detalle de aprender. Si no defendemos lo conseguido, estamos condenados a perderlo, ¿no? Y de hecho está ocurriendo, ¿no? Estamos perdiendo el fin de semana, estamos perdiendo el derecho a las vacaciones, estamos perdiendo el derecho a la sanidad pública, a la educación pública, porque poquito a poco el capitalismo quiere hacer negocio con todo eso, ¿no? Y si nosotros no peleamos para defender eso que alguien ha conseguido, lo vamos a pasar realmente muy mal, ¿no? Como dice José Guerrero, a partir de ahora, si hemos de intentar conseguir un mundo más justo, va a ser peleando para que el capitalismo no continúe haciendo lo mismo que siempre, ¿no? Lo ancho para mí y lo estrecho para vosotros, la ley del embudo. La verdad es que deberíamos de haber tomado nota a lo largo de estas últimas generaciones y haber aprendido que lo que no se defiende se pierde seguro. Bueno, a ver qué más cosas tenemos por aquí. Vale, con esto podríamos decir que... Bueno, eso, lo que comentan la gente esta. Vamos a intentar olvidarnos no, por supuesto hay que estar enterados de lo que está ocurriendo, de lo que estamos haciendo con nuestra madre tierra, ¿no? Pero vamos a empezar a trabajar con alternativas, ¿no? Y aquí la verdad es que tenemos que aprender de quien sea, entre todos, aquellas actitudes, aquellos conocimientos, aquellas
trabajos, aquella manera de funcionar que nos permita esto, más justicia en este planeta, ¿no? Así que vamos a empezar a trabajar en proyectos, que hay un montón, aunque no nos lo cuente el capitalismo y sus pantallitas, pero la verdad es que hay un montón de miles y millones de personas que ya saben cómo se tiene que trabajar, que ya lo están haciendo, y sencillamente lo único que tenemos que hacer es entre todos colaborar en esos proyectos y en esa nueva forma de enfocar la vida en este planeta, olvidándonos del capitalismo. Hay que acabar con el capitalismo porque el capitalismo va a acabar con nosotros. No, mira, el capitalismo va a acabar con la vida. Con la vida. Antes de ayer, en Sevilla, en el barrio San Jacinto, El arbolito. han talado un ficus centenario, un enorme ficus grandísimo. Precioso, además, muy bonito. Y ha ido gente muy digna a protegerlo. Intentar impedirlo, encadenándose al árbol, en fin. Pero al final lo han talado. ¿Has visto la imagen de los 24 policías a la sombra del árbol? Protegiendo a los que estaban cortando el árbol que les daba sombra. Qué desastre. O sea, fíjate una cosa. ¿Eh? ¿Protegiendo? No, o sea, estaban protegiendo de los manifestantes que querían evitar la tala. O sea, impidiendo que los manifestantes impidiendo impidieran la tala. Correcto. Sí, es decir, que fijaros hasta qué punto el sistema funciona de una manera perversa, ¿no? Los cuerpos y guardias de... En fin, me da asco a decir el nombre y todo, perdonad. Visto lo visto, no por otra cosa. Los cuerpos y fuerzas de seguridad que deberían de estar protegiendo a la madre tierra, a los humanos y a las plantas y a la vida, están defendiendo el capitalismo que está acabando con la vida. Sí, su lema es servir y proteger. La pregunta es ¿a quién? ¿A quién? Bueno, pues eso, comprenderéis que no le tengo mucha simpatía a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque en definitiva nunca nos han protegido a los seres vivos. Siempre defienden el capitalismo y el dinero. Defienden la propiedad privada, los negocios, los bancos. Es que, no sé, cada uno que elija, solo hay que repasar. Es decir, cada uno que elija el bando. O sea, sencillamente, esa imagen de 24 policías aprovechando la sombra del árbol que van a cortar y protegiendo a los que están cortando el árbol, al ayuntamiento, a los políticos que están acabando con la vida, enfrente con la gente que está intentando defender la vida, y ellos... Luego hay una cosa muy simbólica. Están talando un árbol que estaba aquí hace 300 o 400 años. Antes de que hubiera nacido la democracia. Sí, muchísimo antes que nosotros. Y si no lo hubieran talado, quedaría muchísimo después que nosotros. Sí, señor. En una ciudad, Sevilla, que ahora mismo ya, en los 4 meses de verano, que ya no son 3, es casi inhabitable ir por la calle. Sí, señor. Y están talando un árbol. Sí, señor. Un árbol enorme, que da sombra, porque además llama a la humedad. Debajo de ese árbol, seguramente los días de más calor en Sevilla, bajará la temperatura 10 grados. Sí, debajo de ese árbol. Imaginemos lo que hace un árbol. Sí, es magia. Y se lo han cargado. Sí, señor. Ese es el plan del capitalismo, ¿no? O sea, el negocio y la vida no importa. Es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, y creo que hay una cosa que quería acabar antes de comentar, que se me ha olvidado al principio del programa. El sábado. El sábado, es que lo digo porque para que veáis iba a decir una barbaridad gorda, así que me he mordido la lengua a tiempo. Los medios de desinformación que tenemos en este país es tremendo, ¿no? Las televisiones, los telediarios, los tertulianos, los pseudo periodistas, la radio, es que es vergonzoso, la verdad que da mucha vergüenza, ¿no? Da vergüenza, es bochornoso. Me mandan una noticia, iba a decir un periódico, bueno, una porquería de esas, diciendo la siguiente, iba a decir noticia, tampoco, el siguiente bulo. Exacto. El domingo, esto era el sábado, ¿no? Mañana, domingo 15, acaba la ola de calor. Pero el lunes no esperéis bajada de temperaturas. Yo no sé si se burlan, si se están descojonando o es que realmente somos imbéciles todos. Porque, explicadme una cosa, ¿os acordáis cuando avisaban de la ola de calor que venía en mayo? ¿Os acordáis? Una ola de calor en mayo, la primera ola de calor de mayo.
Pero acabó, o no acabó, continuó, y sin acabar continuó, y se acabó mayo, y sin acabar continuó junio, y sin acabar continuó durante todo el mes de junio y julio y todo lo que va de agosto, y seguían diciendo que venían olas de calor, pero no había acabado ninguna anterior. Y el día 14 los medios de desinformación me sueltan que mañana domingo acaba la ola de calor, pero que no esperemos bajada de temperaturas. ¿Se están burlando descaradamente de nosotros? Bueno, afortunadamente, hoy era un día de veranito agradable, bonito y chulo. Ayer y hoy fue aquí, al menos, fueron días normales de lo que debería ser un verano normal de los de hace 40 años. Lo digo porque vayamos olvidando ¿Vale? que... De hecho, esta mañana me he levantado yo a las 8 de la mañana allá en el monte y había unos 15 graditos que se estaba de que maravilla. se estaba en la gloria. Yo no recordaba cuándo había sido la última vez Que exactamente. que tenía esa sensación. Imagínate, Sí. 2 meses Y pico. zurrando el calor ahí. A 35 mínima. Y esa sensación de fresquito no me acordaba. Era un placer inmenso. Un placer Era inmenso, una no me acordaba. Esta mañana cuando me he levantado allí en el monte y he visto que estaban todas las copas con las gotitas de lluvia y el suelo húmedo y la sensación 20 grados, ¡qué gozada! ¡Qué gozada! Bueno, pero en fin, vamos a disfrutar de la vida que continúa afortunadamente a pesar de todos, a pesar de los seres humanos malignos. Hay un grupo de científicos chileno que tiene una cuenta que se llama Antártica, ¿vale? Que Hay un inciso nada más. La Constitución de Chile va a ser una de las primeras pro-climáticas. Qué bueno. Veremos a ver ya veremos en qué va, ¿no? Porque queda el texto final, pero... el poder económico ya veremos cómo impulsa las cosas, ¿no? Sí. Adelante, perdona, sigue. Un grupo de investigadores chilenos de una asociación que se llama Antártica, porque la tienen muy cerca. Sí, señor. Y va publicando informaciones de todas las variaciones, todo lo que va pasando allí, ¿no? Y ayer encontré un par de tweets que decía, algo que ya... Debido a los cada vez más frecuentes desprendimientos de icebergs, las milenarias plataformas de hielo flotantes que rodean la Antártica han perdido en solo 25 años casi 37 millones de kilómetros cuadrados de su superficie. Es el equivalente al 2% de su superficie total. Por supuesto, ya sabemos por qué. Hombre, claro. Por si alguien tiene dudas, no lo sé. Y dice, las plataformas de hielo flotantes en la Antártica son tan grandes que podrían acomodarse incluso pequeños países sobre su superficie. Sí. Sí, está desapareciendo el equivalente a países enteros. Este es otro de los puntos de inflexión que se está desencadenando junto con Groenlandia, que está derritiéndose, el Ártico... Uno de los puntos de no retorno era el agua de lluvia dicen los científicos. Este es otro. Esto de que el agua de lluvia no sea potable en ninguna parte del planeta es uno de los puntos de no retorno. En fin, aquí estamos llegando al bingo rápidamente. Bueno, seguimos hablando de alimentos humanos porque yo quería comentar un par de cosillas. Antes de nada, para que veáis las diferencias, ¿no? Es que es importante, ¿no? Es muy importante. Es el mínimo. Si estamos eligiendo mentirosos, corruptos, asesinos, ladrones como representantes nuestros, pues el camino va a ser muy duro, ¿no? En fin, es importante. Porque aquí en España ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Y si no, os lo vamos a contar con un ejemplo. Un guardia de seguridad detenido en Múnich por hacer el saludo nazi a unos deportistas israelitas. Detenido. Bueno, no hace falta que os cuente aquí lo que ocurre en España, ¿verdad? Aquí el saludo, Aquí lo hace hasta el Fernández Díaz, ¿no? Si te descuidas, el ministro de Interior. Bueno, eso en cuanto a esto. Y ahora otra cosilla más que quería yo comentar. También lo tengo por aquí, esto por aquí. Y luego otra cosa, el posibilismo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver. Los que ya somos más viejos de lo normal, aunque lo disimulemos lo que podamos, sabemos que perfectamente que cuando te metes en un colectivo te estás limitando de alguna manera porque, claro, es inevitable, ¿no? Te tienes que adaptar, hay una serie de normas, hay una serie de formas de funcionar y automáticamente pierdes autonomía, pierdes criterio,
visión, lo entiendo perfectamente todo, ¿no? En política ocurre igual, ¿no? Cualquier político, por muy bien intencionado que esté, cuando se mete en la política, pues se ve rodeado por presiones, por informaciones, por manipulaciones, y al final de un empuje inicial de 10, pues acabará en 4, en 3, en 1, o en nada, o en 0. Quiero decirte, 7. o en -7, como en algunos casos se pueden ir produciendo, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me llama la atención en ese posibilismo, ¿no? O sea, como no se puede hacer otra cosa, aquí en el ayuntamiento también tenemos gente que, como no estamos en un mundo que hay que hacer lo posible, pues entonces no se hace nada, ¿no? Dice Yayo Herrero y algunos otros más que la única manera de hacer cosas en política es soñar con utopías, con lo inalcanzable, porque entonces te estás planteando los retos para conseguir cambios. Claro. Si solamente te limitas a qué puedo hacer, al final no acabas haciendo prácticamente nada. Claro, hay que ir a retos de máximos, Exactamente. porque así se van consiguiendo cosas. Correcto. Entonces, si tú te Aunque planteas... no consigas nunca el máximo, siempre conseguirás lo más. Correcto. Si, ¿cómo se dice la famosa frase? Busquemos lo imposible para alcanzar lo posible, o alguna cosa de estas, ¿no? Bueno, y aquí, Mira, hablando de olvidarse, vamos al librito este de... Espera, antes de leer eso, Vale, quiero que vi el otro día un tuit que más que nos sorprenda es por el dato que da, ¿no? La señora Isabel Díaz Ayuso, Sí. la infame presidenta de la Comunidad de Madrid, votada por una amplia mayoría absoluta, Sí. dice que le produce mucha tristeza ver los escaparates sin luz por las noches, Sí. pero le importa un carajo las 5.666 personas sin electricidad en la Cañada Real. Lo Y- digo como dato. Es un dato, ¿eh? Y los 6.000 ancianitos muertos porque no les dejó ir al hospital con la pandemia, por Bueno, ejemplo. eso- ¿no? Pero, en fin, como no quiero hablar de esa señora... No, lo digo por no sé, por Sí, cada porque uno. vayan- Si alguien nos está escuchando y que diga, bueno, aquí... Aquí, ¿qué pasa? No, pero de todas maneras aquí habría mucho que hablar al respecto porque habrá mucha gente que... En fin, me voy a callar. Venga, va. Bueno, Por no hablar del señor Lambán, presidente socialista de Aragón, hablando gilipolleces sobre el barbaridades. cambio climático. Hay un montón de gente hablando Madre mía, barbaridades, por favor. ocupando cargos públicos. ¿Cortamos ya? Ah, pues entonces nada, lo Pero dejamos. es muy largo eso. Sí, esto no, son 4 minutos, no, 5 o 6 líneas. Pues a ver si son 5 o 6 líneas, ¿Da, acábalo. da tiempo 2 minutillos? Va, ¿Sí? corriendo. Corriendo. Bueno, pues no, me lo voy a dejar para la próxima semana y así los dejamos con la tentación de escuchar la... Es que es muy curioso, me llamó muchísimo la atención hablando del tema y quiero explicarlo con un poquito más de tranquilidad. Vale, así nos tomamos nuestro el tiempo. próximo programa cumpliré con mi promesa y os leeré el trocito este que habla de los socialistas. Bueno, el próximo programa más. Venga, Y hasta el jueves. nos escuchamos de nuevo. Gracias, compañeros. Hasta pronto. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia.